Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito con el capítulo 3 de Apocalipsis. Bueno, gracias. Sí, Señor. Capítulo 3 de Apocalipsis. Esta sería la quinta iglesia que vamos a considerar en la noche de hoy. Y desde luego, pues, una vez terminemos con la Odisea, vamos a tomarnos un tiempito para trabajar un poco con los conceptos de numerología apocalíptica, porque como ustedes saben, el Apocalipsis fue escrito para una gente que entendía y comprendía los símbolos que existían en aquel momento. Por esa razón, cuando el autor escribe, dice: el que lee, entienda, ¿verdad? Porque es la manera de que a través de las claves que presenta, a través de los símbolos que presenta, los lectores pueden comprender mejor el mensaje que está dando. Obviamente, los lectores de las escrituras hoy del Apocalipsis tienen dos dificultades serias. Una de ellas es que no tenemos el autor, y la otra es que no conocíamos los símbolos. Por eso es que hay tantas escuelas de interpretación, porque cada cual lee y entonces interpreta basado dentro del marco de unos criterios que pueda tener. Nadie tiene el sartén agarrado por el mango, pero tampoco podemos partir de la premisa que otros están equivocados, ¿sabes? De la misma manera que podemos plantear la posición de una escuela o de otra, debemos entender que así como nadie puede decir yo sé el Apocalipsis en su totalidad y lo interpreto en su totalidad perfectamente bien, pues nadie puede pensar que otros no tengan esa capacidad de poder interpretar algunas cosas tal vez como fueron presentadas. Lo que uno va a tratar de hacer aquí es un esfuerzo para de alguna manera explicar lo que estas escuelas creen y lo que estas escuelas postulan. Y ahorita pues empezaremos entonces a hablar de una escuela dispensacionalista, de una escuela preterista, etcétera, etcétera, pero no podemos perder de perspectiva que esta gente no han llegado a conclusiones pensando en el vacío, han llegado a conclusiones a través del estudio y a través del análisis, y eso pues en alguna medida hay que respetarlo y considerarlo. No necesariamente hay que estar de acuerdo, pero hay que respetarlo. De veras, ese carro tiene un cortocircuito. Sí, y lo mandé a arreglar, lo arreglaron y hoy volvió de nuevo a aparecer. Es que yo no sé si tú puedas, si acaso abre la puerta, préndelo y dale al cuadradito ese de emergencia a ver si lo suelta. Si no, déjalo ahí y después fregaremos con él. No, el carro negro. Sí, que está, supuestamente le arreglaron, costó casi $500 el arreglo, pero los carros son carros, si fueran seres humanos serían peores. A lo mejor se enfogonaba y se iba de aquí y no me esperaba. Desde esa perspectiva es que hay que ver el Apocalipsis. Pues si hubiéramos tenido las claves y si hubiéramos conocido al autor, ¿verdad?, para hacerle preguntas al autor, pues la cosa sería mucho más fácil. Pero ni tenemos la clave ni tenemos al autor. Pero vamos a llegar poco a poco. Hemos dicho ya en las otras reuniones
que una interpretación del Apocalipsis, cualquiera de ellas, no determina en lo absoluto las verdades fundamentales del cristianismo, como por ejemplo el creer que Jesucristo vuelve otra vez. El Apocalipsis no es un documento necesario como para creer que Cristo viene. El Apocalipsis pudiera no existir, y no existiendo el Apocalipsis, como quiera, la Iglesia seguiría afirmando el retorno de Jesucristo, porque la posición del retorno de Jesucristo por parte de la Iglesia no es un planteamiento del Apocalipsis, es un planteamiento directamente de Jesús. Él fue el que dijo que vendría otra vez. Entonces, pues, desde luego, si el Apocalipsis, si el Apocalipsis, gracias, si el Apocalipsis lo dice, pues gloria a Dios por eso. Pero si no lo dijera, no tendría que ser una preocupación. Y si hay intérpretes, por ejemplo, los intérpretes preteristas, ¿verdad?, que dicen que ya Cristo vino, y lo dicen sostenido en su análisis del Apocalipsis. Bueno, tienen el perfecto derecho a decir a las conclusiones que ellos han llegado, pero una conclusión apocalíptica no determina bajo ninguna circunstancia el retorno del Señor Jesús. El Señor, como dice la Escritura, el que ha de venir, vendrá. Indistintamente lo diga el Apocalipsis o no lo diga. Bueno, vamos al capítulo 3 del Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, los que han tenido la oportunidad de ir a Sardis, pues allí lo que hay básicamente es un canto de pared, una columnita y el monte por allí para arriba. No hay gran cosa de Sardis. Pero antes de escribirse esta carta, que ya hace 2000 años que fue escrita, cerca de 2000 años, 700 años antes, ya Sardis era una ciudad importantísima. Lo que quiere decir entonces es que Sardis es, desde el punto de vista neotestamentario, una ciudad ya antigua. El rey de Lidia, los lidos, eran las personas que gobernaban a Sardis. De hecho, Sardis era una ciudad oriental.
Y una de las cosas que caracterizaban a Sardis es que era muy hostil hacia el mundo heleno. Y desde luego, todo lo que fuera griego en ese momento, el mundo griego era el imperio fuerte, todo lo que fuera griego, a la gente de Sardis le producía cierto temor y cierta preocupación. Por el otro lado, Sardis estaba emplazada en medio de la llanura del río Hermos, y por su altura, Sardis era una ciudad difícil de invadir. En aquella meseta uno puede ver todavía los acantilados que demarcan la ciudad de Sardis, y desde luego pues esa ciudad allá arriba, entre aquellos acantilados, pues se convertía en una ciudad que en momentos de guerra se hacía bastante difícil poder llegar a ella. Desde luego, como consecuencia de su crecimiento, Sardis se expandió por sus mesetas de faldas, convirtiéndose prácticamente en dos ciudades. Y de hecho, el nombre de Sardis implica precisamente en el griego una ciudad plural. Lo que quiere decir es que es más de una. La riqueza de Sardis era conocida de forma legendaria. Por ejemplo, por la ciudad de Sardis pasaba el río Pactulus, y ese río ya no, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era rico en oro. De hecho, Creso fue rey de Sardis, y en la antigüedad, cuando se quería hablar de alguien que era rico, le decían que era rico como Creso. En la historia de Sardis se dice que cuando Sardis fue gobernada por Creso, este rey la llevó a lo más alto, a su más alta dignidad, y también la llevó a su más profundo desastre. Se dice que en una ocasión Solón visitó a Creso en Sardis, y dice que obviamente Creso le mostró todas las riquezas que la ciudad tenía como consecuencia, imagínense, de un río que pasaba por el mismo medio de la ciudad y llevaba oro. Pues le enseñó la ciudad y le dijo a Solón, el sabio, le dice: la razón por la que nosotros somos gente felices es porque tenemos mucho oro. Y desde luego Solón le contestó diciendo: no digas de nadie que es feliz hasta que haya muerto. Y desde luego el planteamiento que se hacía y el comentario que se hacía con respecto a las palabras de Solón era porque Solón había visto la degeneración de Sardis, había visto la corrupción de Sardis, había visto las injusticias dentro de Sardis, y desde luego ya en aquel tiempo los sabios entendían que cuando los pueblos se corrompen, cuando los pueblos se degeneran, lo próximo que le viene es la destrucción, es su hecatombe. Así es que después de esto, Creso se embarcó en una guerra contra el rey Ciro de Persia. De hecho, este rey aparece mencionado en las historias bíblicas, y desde luego pues Creso fue a consultar al oráculo de Delfos, a ver
que le decía el oráculo de Delfos con respecto a la guerra que él iba a enfrentar. Y desde luego, pues, esto no es moderno. Las expresiones de los oráculos son bizantinas. Usted agarra el horóscopo, por ejemplo, y lee el horóscopo, óigame, y lo mismo que le dicen a Libra, usted se lo puede adjudicar a Sagitario, y lo mismo que le dicen a Sagitario se lo puede adjudicar a Escorpión, porque a fin de cuentas son planteamientos bizantinos que le pueden suceder a todos en un momento dado. No hay nada en concreto, no hay nada definido, es casi un cogebobo, ¿no? Tan es así que una vez yo no sé si todavía yo tengo guardado eso, pero me di a la tarea de darle charla a los jóvenes sobre el horóscopo, y logré conseguir horóscopos de un periódico y de otro, y lo mismo que decían en 8 meses, lo repetían 8 meses después en el otro horóscopo. Lo mismo que se le decía a Sagitario, un par de meses después se lo decían al de Libra, y la gente encantada con que los agarren de bobo, ¿no? Encantada con idiotizarse en eso, pero a fin de cuentas eso es lo que puede producir estos oráculos paganos. Y el oráculo de Delfos, cuando Creso llegó allí, mire lo que le dijo el sacerdote del oráculo de Delfos. Le dijo: si cruzas el río Alis y te enfrentas a Ciro, destruirás a un gran imperio. ¿Lo entendió bien? Pues desde luego, el tonto pensó que el oráculo le había dicho: ve, que lo vas a destruir. Y desde luego lo destruyeron a él. Y en efecto, cuando él hizo el reclamo, la respuesta no se hizo esperar, no permitía demanda. No, si te lo dijimos, que ibas a destruir un gran imperio, el tuyo. El imperio tuyo. Así que no había forma de que Ciro pudiera demandar al oráculo de Delfos, porque a fin de cuentas el oráculo de Delfos le dijo una verdad que podía suceder en cualquiera de los dos lados. Por eso era bizantino, ¿no? Eso no iba a fallar. Ahora, en esa batalla inicial, cuando Creso se dio cuenta que en efecto iba a destruir un gran imperio, y era el de él, pues se retiró a su ciudad con la esperanza de poder recuperarse, y entonces más adelante poder de nuevo enfrentar a Ciro. No tenía tanta preocupación por su ciudad, porque obviamente había un solo camino que conducía a su ciudad, y había una serie de acantilados que hacían imposible a cualquier ejército enemigo invadir esta ciudad. Sin embargo, Ciro ofreció una recompensa y le dijo a su ejército: cualquiera de ustedes que encuentre una entrada a la ciudad, yo le daré, además del reconocimiento, le daré una recompensa. Porque desde luego algo pasaba, que en las intentonas de invasión a Sardis, cuando los ejércitos se quedaban allí cruzando, impidiendo el paso por el camino de ellos, de alguna manera ellos decían: no te apures, que ahora aquí
ellos no van a poder pasar agua, no van a poder pasar comestibles, y por lo tanto allá arriba se van a morir de inanición. Pero ellos seguían allá arriba comiendo y bebiendo y disfrutando lo más tranquilo, y no les preocupaba que el camino principal le fuera obstruido. Entonces era porque a través de los acantilados habían unos caminos que solamente ellos conocían, y que desde luego, mirándolo desde afuera, no se podían identificar. Pero un soldado llamado Herodes observó detenidamente, en espera de conseguir la recompensa y el reconocimiento, se dedicó a observar, y observó que a un soldado de Creso se le cayó el casco por uno de los acantilados, y se quedó observando, y se percató que al rato ese soldado subió y se ubicó de nuevo en su posición con el casco en su cabeza. Entonces, desde luego, esto le provocó a él curiosidad, porque dijo, ¿será que habrá conseguido otro casco? ¿O será que recuperó el casco que cayó por el acantilado? Y desde luego logró con su curiosidad iniciar el camino por donde él entendía que había caído el casco, y allí descubrió que había un pasadizo secreto que podía permitir acceso hacia Sardis. Claro, la gente de Sardis, el ejército de Sardis, estaba tan confiado que llana y sencillamente ellos se entregaban en las noches a sus jolgorios, a sus fiestas, y prácticamente la guardia se descuidaba por completo. Y este soldado, Herodes, le habló a Ciro y le habló a sus generales sobre la situación, y finalmente se dirigieron por el camino que él enseñó, y en efecto lograron subir hasta Sardis, y desde luego desbancaron a Sardis, destruyeron el ejército, acabaron con la gente que allí había, y ya necesariamente se declararon poseedores de la ciudad de Sardis. Cuando se le preguntó cómo se había logrado tener éxito, la respuesta del ejército de Ciro fue que a un pueblo inclinado y orientado solo al placer era fácil destruirlo. ¿Verdad? Era muy fácil. Así que durante 2 siglos Sardis no existió. Por más de 200 años Sardis fue prácticamente una ciudad fantasma bajo el imperio persa. Los persas simplemente la destruyeron porque pues a fin de cuentas lo que les interesaba era el oro que allí había, y una vez recogido el oro, pues ya no había tanto interés por Sardis, hasta que apareció Alejandro Magno. Y desde luego, cuando apareció Alejandro Magno, entendió que Sardis debía ser reconstruida, debía ser reedificada, y entonces convertida en una ciudad griega. Así que una vez Alejandro Magno entra a Sardis, Sardis tuvo la oportunidad de volver de nuevo a florecer y de volver de nuevo a reinstaurarse como una ciudad. Ahora, una vez muere Alejandro Magno, desde luego no faltaron quienes deseaban invadir a Sardis. La razón era obvia. Pasaba un río
porque llevaba oro. Entonces, pues desde luego, ellos tenían mucha satisfacción por esa gran fortuna que tenían, pero por el otro lado se convertían en una ciudad muy vulnerable a cualquiera, porque todos los ejércitos que por aquí pasaban decían, vamos a ver si nosotros podemos llevarnos la fortuna, el jackpot, ¿verdad? que tiene Sardis hoy. Así es que Antíoco, gobernador de la provincia donde estaba Sardis, libró una batalla contra Arqueo. Y lo que es interesante es que volvió a suceder lo mismo. Arqueo se refugió en Sardis. Antíoco la sitió por un año, y otro soldado llamado Lágoras repitió la misma hazaña. Descubrió el pasadizo por donde estaba la oportunidad de evadir el acantilado, y ya necesariamente, gracias, muchas gracias, bienaventurada. Entonces, desde luego, una vez Antíoco termina su invasión, porque llegaron los romanos, Sardis seguía siendo una ciudad rica. Fíjense que estamos hablando del año 700 antes de Cristo, y ya estamos en el año 17 después de Cristo. Y cuando están los romanos, un terremoto destruyó a Sardis por completo. Pero el emperador Tiberio la liberó del pago de contribuciones, le donó 1.000.000 aproximadamente, ¿no?, de dólares, 10 millones de sesterios, y finalmente la gente de Sardis volvió nuevamente a reconstruirla. Así es que cuando se escribe esta carta por parte del resucitado a la iglesia de Sardis, Sardis gozaba nuevamente de ser una ciudad próspera, de ser una ciudad rica, pero repitiendo los mismos errores de siempre, degenerada, de haraganes, y desde luego lo que es más triste es que la iglesia se había contagiado con el estilo de vida de los ciudadanos de Sardis. Y si ahora volvemos de nuevo a mirar lo que el Cristo resucitado les dice, nos va a hacer más sentido. Fíjense cómo le dice: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Es decir, tú estás destinada a que cada rato te maten y te destruyan. Dice: despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Esa es parte de su experiencia. Es una ciudad que se ha levantado de la ceniza en infinidad de ocasiones. Por lo tanto, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Es decir, experiencias que ya ellos habían vivido. Los ejércitos le habían caído infraganti allí. ¿Dónde aparecieron estos? Bueno, pues se metieron por los pasadizos escondidos de ustedes. Ahora, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco.
El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense qué interesante que la introducción de la carta a Sardis comienza diciendo: el que tiene los 7 espíritus de Dios. En realidad, esta es una expresión que invoca Juan para hablar del resucitado que ha visto. Y desde luego, ausente de expresiones personales para explicar esa experiencia, recurre entonces a expresiones proféticas del Antiguo Testamento. Y encontramos precisamente en Isaías capítulo 11 y versículo 2, Isaías 11 y versículo 2, donde dice: el Espíritu del Señor reposará sobre de él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de el Señor. Fíjese que el Espíritu del Señor reposará sobre de él. Es decir, ese Espíritu del Señor es espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de espíritu y de temor del Señor. Por lo tanto, en ese espíritu se configuran que 7 espíritus. Pero por el otro lado, el número 7 en la numerología apocalíptica significa que perfección. Por lo tanto, el Espíritu del Señor es perfecto. Así que el que está hablando es el que es perfecto. En él está la perfección. Pero no solamente él es el que tiene los 7 espíritus, el que tiene los 7 espíritus de Dios, sino el que tiene también las 7 estrellas en su mano. Lo que quiere plantear, y esto ya lo hemos señalado en infinidad de ocasiones, es que el trato de Dios para con la humanidad no es generalizado. Aquí puede venir una persona y tener un contratiempo con un puertorriqueño y tener al otro día otro contratiempo con otro puertorriqueño, y cuando se vaya al aeropuerto tiene otro contratiempo con otro puertorriqueño, y cuando llega a su país dice: los puertorriqueños son todos unos sinvergüenza. Y solamente tuvo un contratiempo con 3 puertorriqueños, y aquí hay 4 millones, ¿ves? Pues porque los seres humanos somos muy dados a la generalización, pero en el caso del Señor, Él no es así. Dios no tiene por culpable al inocente, como tampoco da por inocente al culpable. En el caso de Dios, Dios trata directamente con el individuo dentro de su problemática, dentro de su crisis. Por esa razón, generalizar no es una conducta cristiana. No lo es. No podemos generalizar. Es más, ni siquiera podemos generalizar la conducta de un individuo por una acción. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, una acción de un individuo no nos puede llevar a nosotros a generalizar su carácter y su persona. Porque no sabemos qué circunstancias hubo en esa persona en ese momento dado para tomar ese tipo de acción. Por eso la Biblia nos prohíbe el juzgar. Juzgar
está terminantemente prohibido y que mucho nos gusta hacerlo. Que mucho nos gusta hacer juicios sobre los demás. Cuando llana y sencillamente nosotros sabemos, mira, uno puede llana y sencillamente pues, ver la circunstancia del momento, pero uno no puede generalizar. Yo no sé cuántos han vivido, pero yo la he vivido de gente que me han dicho, esa persona es bien mala. Cuando me he sentado con la persona no he descubierto maldad. Claro, tal vez en el proceso me ha dicho, mira, una vez yo tuve que hacer con fulano y tal, esto. Bueno, oye, fue por esto. Entonces, es la ley de la causa y el efecto. Ahora, sí hay una acusación contra algunos cristianos de Sardis, ¿verdad? Y eso está bien claro. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo una vez estaba por una localidad y vi una iglesia que se llamaba Iglesia Evangélica Sardis. Entonces, los que andaban conmigo, cuando la vieron, pero Dios mío, pero ¿y a qué loco se le ocurrió ponerle ese nombre a esa iglesia? Miren que Sardis. Y yo le digo, bueno, a ellos se le ocurrió ponerle el nombre y se lo pusieron. Dice, pero tú no has leído el Apocalipsis, que la iglesia de Sardis se le acusa de una iglesia muerta. No, a la iglesia de Sardis no se le acusa como una iglesia muerta. Algunos cristianos de Sardis, pero la historia bíblica misma dice que habían otros que no habían manchado ¿qué? Su vestidura. Vamos a leerlo. Adiós, ¿verdad? Digo, aquí el único bobo que pensaba que todos los de Sardis estaban perdidos eres tú. O sea, no aparece tal cosa como que la iglesia de Sardis es una iglesia perdida. No. Es más, el planteamiento del resucitado con respecto a las iglesias es un planteamiento de esperanza para las iglesias. Y fíjense que aquí volvemos de nuevo a ver la esperanza. Hay una invitación a ¿qué? A arrepentimiento. Y hay una invitación a volver de nuevo a ¿qué? A incorporarse en la vida. Mira, si ustedes saben de incorporarse, si a ustedes lo ha invadido y llega y todo el que llega, y todo el mundo ha hecho con ustedes escantes, y ustedes se han levantado y han vuelto a resurgir, pues si están en el suelo ahora, ustedes tienen experiencia en levantarse del suelo, pues levántense, empiecen de nuevo, incorpórense de nuevo a la vida. Ahora, claro está, a ese grupo de creyentes que hay en Sardis, que tienen fama de riqueza, a mí me da la impresión que obviamente aquí hay un juicio contra la arrogancia, aquí hay un juicio contra la soberbia, y aquí hay un juicio contra la autosuficiencia, porque es natural que el planteamiento que se hace aquí es a unos cristianos que tienen fama de ricos, que tienen fama de estar vivos, que tienen fama de prósperos, y a la larga en la radiografía y en el laboratorio del resucitado ustedes están muertos, ustedes son pobres, ustedes están hechos añicos, porque ese elemento de tener fama sin morir al pecado es como estar muertos por el pecado. Dios nos va a ver a nosotros de manera distinta. Dentro del marco de la historia puertorriqueña, a los grandes terratenientes siempre se les excusaba. Se les excusaban sus atropellos, se les excusaban sus abusos. Siempre se les excusaba en el barrio, en la comunidad, al terrateniente siempre se le excusaba. Bueno, pues el temor, el miedo, ¿verdad? Llevaba entonces al jíbaro
a excusarlo. Bueno, sí, él, tú sabes, pero él es bueno, en el fondo es una persona buena, ¿verdad? Entonces siempre andaba ese planteamiento del pobre, del menesteroso, de justificar al poderoso, de justificar al hacendado en las cosas que hacían. Por ejemplo, muchas veces los terratenientes en la comarca tenían 7 y 8 mujeres y todas, entonces las ponían en una casita y allí, entonces la gente siempre, bueno, pero fíjate, le tiene su casita y allí le lleva su viandita y demás, o sea, siempre se justificaba, pero en este caso el resucitado no anda justificando a estos creyentes de Sardis, donde le dice, ustedes plantean que han muerto al pecado, pero yo no interpreto que ustedes están muertos al pecado. Lo que yo interpreto es que ustedes están muertos por el pecado. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Y de hecho, en la Sagrada Escritura encontramos planteamientos así por los autores bíblicos. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, en el capítulo 5 y versículo 6, Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 6, dice, en cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta, ¿qué? En vida. Y el viudo también sabe. Sí, porque si no, ven que se levanta y te dice, y el viudo también. Así que esa es la gran verdad. O sea, quien se entrega al placer, indistintamente sea la viuda o el viudo, ¿verdad? Está muerto, ¿qué? Está muerto en vida. En Lucas capítulo 15 y verso 24, Lucas 15 y verso 24, dice la palabra del Señor, dice, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto, ¿qué? Ha vuelto a la vida. ¿Cuándo estaba muerto el hijo pródigo? El hijo pródigo se murió cuando cogió los chavos y se fue de la casa de su padre. No, él no se murió cuando estaba en el hato de cerdo. En el hato de cerdo él estaba enterrado, allí resucitó. ¿Se da cuenta? En el hato de cerdo estaba enterrado. Allí fue que resucitó y volviendo en sí, allí resucitó. Él estaba muerto en el momento en que agarró ¿qué? La riqueza y se fue y entendió que ahora lo tenía ¿qué? Lo tenía todo. Pues ahí mismo es que el padre dice, mira, mi hijo estaba muerto. Ahora que está pelado, hediondo, que huele a lechón, huele a cerdo, ahora es que está vivo. Miren qué interesante, ¿no? La cosmovisión evangélica, en ese sentido de gracia y de misericordia, del Dios que da gracia al humilde, ¿verdad? El Dios que perdona al que se arrepiente, el Dios que levanta al que está en el suelo, pero al soberbio, ¿qué hace? Lo tira. Ahora, si miramos el mismo planteamiento en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 6 y versículo 13, dice la Sagrada Escritura, dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Para la cosmovisión cristiana, vivir en el placer del pecado es estar muerto. Y este es el planteamiento que el resucitado le está haciendo a aquellos cristianos de Sardis. Ustedes piensan, tienen dinero, tienen fama, tienen reconocimiento. Ustedes piensan que como resultado de esa prosperidad, ustedes han muerto al pecado.
pero en su soberbia, en su arrogancia, en su orgullo, en la vanagloria, en esa vida desenfrenada que ustedes llevan, en lugar de yo verlos muertos al pecado, los veo muertos por el pecado o en el pecado. De hecho, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, dice, capítulo 2, versículo 1, dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Fíjense qué interesante. ¿Cómo es que Dios ve? Y yo creo que esto es bueno uno subrayarlo, porque a lo mejor uno se puede impresionar con 2 o 3 magnates por ahí, ¿verdad? Y dice, wow, todo lo que tiene. Pues está bien, lo que Dios ve es un cadáver con chavo, que lo único que tiene es chavo. Es un putrefacto con chavo. Así es como Dios lo ve. Entonces, a veces la gente se impresiona. No. O sea, Dios mira de forma distinta. Y aún a nosotros, dice Pablo, aún a ustedes en otro tiempo, ante los ojos de Dios, estaban en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Fíjense qué interesante. ¿Cómo Dios ve? ¿Cómo Dios ve? ¿Cómo Dios ve? Pues mira, el ojo humano tal vez vea a un pobre piadoso como un miserable, y a un portentoso lo ve como un bendecido. Pero el ojo de Dios ve al piadoso, por más pobre que sea, como el bendecido, y al rico y al portentado lo ve como un miserable. Y Dios no se deja impresionar por nada ni por nadie. Ese mensaje está claro, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que se pretende presentar con este mensaje? ¿Qué hace el pecado? Mire, el pecado lo primero que hace es que mata la voluntad. Como yo voy a hablarle a pecadores, ¿verdad? Porque yo también lo soy, pues nos vamos a entender bien sobre esto. ¿Qué es lo que produce el pecado en la vida del ser humano? Pues mira, hay un sentido de dignidad, y uno sabe que lo que está haciendo está mal. ¿Y cuántas veces uno se promete que no lo va a volver a hacer? Y la conciencia nos hace como el anuncio de fiado, ¿verdad? No lo vuelvo a hacer, jamás vuelvo a caer en esto, yo no vuelvo, si Dios me perdona no vuelvo. Y desde luego, el pecado mata la voluntad. Yo he escuchado a gente decirme que no vuelven al alcohol, y dentro de la promesa me han dicho, hoy bebo, pero de hoy para adelante les mató la voluntad. El pecado mata la voluntad, pero no solamente mata la voluntad, el pecado mata los sentimientos. Cuando uno mire, claro, uno no quisiera ser portador de malas noticias, pero cuando uno ha escuchado
de gente que en vicios son capaces de entregar sus hijos, sus hijas, de entregar su esposo, su esposa. No, dice Dios mío, ¿hasta dónde puede llevar el pecado a un ser humano? O sea, esto no es una hipérbole, pero uno conoce de casos de individuos que por 1 litro de ron han entregado una hija. Ay, madre. Y uno conoce casos de personas que por una bolsa de droga han entregado una hija. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, oye, pero ¿hasta dónde es capaz de llevar el pecado al ser humano? Pues a aniquilar sus sentimientos. Lo convierte en un ser que llana y sencillamente lo único que desea es satisfacerse. ¿Cuántos casos no conocemos de madres que se le han tirado a los hijos, a sus pies? En vez del hijo tirarse a los pies de la madre, es la madre la que se tira a los pies del hijo, pidiéndole, mira, por amor a mí no vuelvas. Y el pecado ha destruido los sentimientos. El pecado mata el carácter, mata la vida. De hecho, yo he tenido la oportunidad de ver y comparar la foto de gente 20 años atrás en su vida de inmoralidad, de pecado, y ver una foto del presente o verlos ahí en el presente, y uno se sorprende, se ven más jóvenes ahora, 20 años después, que 20 años atrás, muchachos, que el diablo le estaba dando bien duro. O sea, la razón por la que Dios ve al hombre y a la mujer en su pecado como muerto no es porque Dios está resentido por el pecado y está molesto, incómodo. No, es que a la larga el pecado mata. A la larga el pecado destruye. A la larga el pecado aniquila. Fíjese qué dato interesante. En Sardis no se habla de herejía, ni siquiera se habla de falsas doctrinas, ni siquiera se habla de falsos maestros. Es más, no se habla de persecución. En Sardis no hay persecución, no se está hablando de persecución. El problema de Sardis es que aquella gente había caído en una inercia espiritual y ya no pensaban la fe, porque la fe hay que pensarla, ¿sabes? De aquí se fue alguien atribulado un tiempo atrás, porque yo hablaba precisamente de la necesidad de racionalizar la fe. Y pues obviamente yo no puedo decir lo contrario. La fe hay que pensarla. O sea, yo no creo porque creo. Yo creo porque yo me senté a analizar la fe. Y sabe que descubrí que por más que la analice no tengo todas las respuestas, pero me conviene creer. Me es necesario creer, porque a fin de cuentas hay mayor comunión con mi propia existencia de vida creyendo que viviendo en el espejismo y en la oscuridad. Se vive mejor. Oiga, eso se piensa. Cuando el apóstol San Pablo habla del culto racional, está hablando de un culto de ¿qué? De un culto bien pensado. Bien pensado. Porque esto no es cuestión de cerrar los ojos y decir aleluya y gloria a Dios. No. Porque si lo hacemos de esa forma, nuestra dimensión de vida cristiana es circunstancial. Cuando las cosas estén bien, entonces funcionamos bien. Cuando las cosas estén mal, entonces funcionamos mal. Pero cuando hemos pensado y hemos analizado y dentro del razonamiento hemos decidido que vamos a servir al Señor, no importa estemos bien o estemos mal, gloria a Dios por ese razonamiento. Gloria a Dios por ese. No, yo decidí. Es más, cuando el apóstol San Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, óigame, para Pablo llegar a esa conclusión, tuvo que haber sentadose a hacer ¿qué? Un razonamiento.
Esto no es una cuestión emocional. Hay gente que le fascina lo emocional. Y se comportan igual en un culto que en un parque de pelota, porque simplemente funcionan de manera emocional. De hecho, yo estaba en una actividad con un amigo inconverso, donde había una persona involucrada en una experiencia emocional, y le dije, ¿a qué se te parece? Me dijo, a un luchador. ¿Tú has visto los luchadores cuando están hablando que van a pelear con otro? Me parece un luchador. Yo digo, oye, es verdad, tú tienes razón, se parece un luchador, dando gritos y dando alaridos y levantando las manos, pero a fin de cuentas, digo, no podemos perder de perspectiva que si Dios nos puso la emoción, que son buenas, oiga, pero el burro no puede ir adelante. O sea, nosotros no podemos poner las emociones adelante. Usted ponga primero la razón, y después que tenga la razón, emociónese todo lo que quiera emocionarse y llénese de entusiasmo, brinque y salte, pero no empiece a brincar sin haber usado la razón. Me puede pasar las manos. Así que estos cristianos de Sardis eran unos haraganes en el pensar su fe. Imagínense, tenemos que preguntarnos, ¿por qué las falsas doctrinas no habían llegado a Sardis? Porque ya la gente estaba convencida que la gente de Sardis, los cristianos de Sardis, estaban perdidos por sí solos, no había que perderlos. Ellos estaban perdidos por sí solos. O sea, ellos le habían hecho el trabajo al diablo. Y el diablo se fue de vacaciones. Ya me hicieron el trabajo a mí. Así que ni siquiera había una preocupación por el resucitado. Decirle, mira, hay una gente por ahí que está enseñando falsas doctrinas. Hay gente por ahí que... No. Mira, si ustedes están perdidos solitos, ustedes salieron a perderse solos. Ese letargo espiritual que no evidencia indignación ante el pecado. Oiga bien, ese letargo espiritual que lo mismo le da una cosa que la otra. Y que mucha gente cae dentro de esos letargos espirituales, donde la conducta de los demás, bueno, cada cual que viva como quiere, y ya no evidencia oposición a lo que es pecado, no al pecador, sino a lo que es pecado. Pues mira, el Cristo resucitado le dice a esa iglesia, sé vigilante, porque a ellos les ha pasado cosas desastrosas precisamente por no ser ¿qué? Por no ser vigilantes. Cuando llegaron los persas, cuando llegaron los griegos, óigame, los encontraron distraídos, entretenidos, inmersos en los placeres. Nadie estaba vigilando. Habían perdido su tierra, la perdieron por más de 200 años en una ocasión, por más de 200 y pico de años en otro. Ya era esencialmente porque perdieron el sentido de la vigilancia. Oiga, y yo creo que ese sentido de vigilancia lo da precisamente el culto racional. Cuando uno dice, venga acá, yo realmente me estaré comportando como un cristiano, estaré respondiendo a la experiencia de fe como un cristiano, estaré perseverando en el Señor como debo perseverar. Pues todas esas preguntas como cristianos nosotros tenemos que hacerlas. Mire, yo voy a leer unos textos bíblicos rapidito para sustentar esto que estoy diciendo. Romanos capítulo 13 y versículo 11 dice, Romanos 13, 11, hagan todo esto estando conscientes. ¿Estando qué? Conscientes. Conscientes, ok. Estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño,
pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Fíjese, ¿a qué se invita al cristiano? A una conciencia de vigilancia. Mire, si nos dejamos arrastrar por el tiempo presente, a la larga nosotros nos convertimos a ellos. Y la consigna es contraria, que se conviertan ¿qué? Ellos a ti. Ahora, mire lo que dice Pablo en su carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 16 y versículo 13. Dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, y hagan todo con amor. En Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Mira lo que dice la carta de Pedro. Primera de Pedro 5, 8. Bueno, ya está ahí. Practiquen el dominio ¿qué? Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Oiga, todo esto es parte del culto racional. Es parte de una concienciación. Nadie se intimide. Nadie ha llegado a la cima. Pablo dice con perfecta honestidad, dice, no es que ya yo que lo haya alcanzado, simplemente que voy hacia la dirección. Oiga, si ya yo lo hubiera alcanzado, mándalo a buscar que ya lo alcanzó y no hace que mire para atrás de nuevo. No. O sea, lo que es importante dentro de este proceso es la concienciación. La concienciación que debe invitarnos a ser mejores cristianos hoy de lo que fuimos ayer y procurar ser mejores cristianos mañana de lo que hemos sido hoy. O sea, eso es parte de un proceso de la vida cristiana, pero es un proceso que requiere ¿qué? Concienciación. Sí, ese planteamiento del mejoramiento constante. Ahora, si miramos a Mateo en el capítulo 26 y verso 41, Mateo 26 y verso 41 dice: estén alerta y oren para que no caigan ¿qué? En tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mire, estas son moralejas para la vida, donde a fin de cuentas uno dice, mira, el Señor dice que yo debo estar alerta, debo mantener una vida de intimidad con Él, porque es como consecuencia de eso. Alguien dijo en una ocasión que cuando un cristiano está sometido a la palabra, la tentación se separa de él. Pero cuando el creyente se somete a la tentación, entonces la palabra se separa de él. Y fíjese que esa tesis es probada en la persona de Jesús. ¿Qué hizo Jesús frente a la tentación? Usar la palabra. Escrito está. Escrito está. Es decir, en la medida en que uso la palabra, la tentación que cede. En la medida en que me separo de la escritura, la tentación se fortalece. Entonces, pues, ¿qué es lo que se necesita? Una concienciación. Oye, separado del Señor yo no puedo hacer nada. Yo tengo que pegarme de Él, porque mi naturaleza corre riesgo en sí misma. Por eso somos comparados con la oveja. Contrario a la gente por ahí que quiere compararnos con águila, Dios mío, yo digo, santo cielo. Yo no cambio ser comparado con una oveja por un águila. El águila es un animal rapaz. La oveja no lo es. Yo no. Jesús no es pastor de águilas, porque a las águilas no hay quien rayo las pastoree.
¿Usted ha encontrado a un pastor de águila? Jamás. Mire, yo fui a Alaska, y cuando fui a Alaska, la guía turística que nos llevaba por un camino, dijo, por este camino vamos a pasar todos los días. Pero me fue bien curioso porque ella dijo, miren el águila, miren un águila que está ahí. Y obviamente todos miramos allá. Pero yo llegué a la conclusión que aquello era un águila de mentira. Porque todos los días que pasamos nos enseñaba el águila, estaba en el mismo sitio. A cualquier hora estaba la dichosa águila para allá. Me gustaría que nos bajaran para zumbar una pedrata allá a ver si el águila se queda quieto o sale volando. O sea, realmente no hay quien pastoree águilas. Los pastores son para ovejas. Son para ovejas. Ahora, fíjese qué interesante. ¿Por qué la oveja no se separa de su pastor? Porque la oveja no tiene sentido de orientación. Usted encierra, bueno, no se identifiquen tanto. Iliana se pierde y está frente al Coliseo y le pregunta ¿dónde tú te dice en el Rubén Rodríguez, pero no veo el cuartel. O sea, en ese sentido, ¿cuál es el mensaje que se nos da como ovejas? Mira, separados de mí, nada podréis hacer. La oveja necesita del pastor, porque si no tiene pastor, se desorienta, se pierde. El águila no. El águila no. Ahora, ¿cuáles son los imperativos que el resucitado le hace a la iglesia de Sardis? Y desde luego, no solamente a la iglesia de Sardis, también a nosotros. Pues, ¿cuáles son los imperativos? Acuérdate de lo que has recibido. Y yo creo que eso es fundamental en la vida cristiana. Antes de caer preso de la tentación, oye, vale la pena hacer un poco de memoria. Oye, de ahí me sacó el Señor. Pues si me sacó de ahí, ¿cómo voy a volver? ¿Verdad? Acuérdate de lo que has recibido. Ahora, fíjese dónde está el acto de la gracia. El segundo imperativo que le da es arrepiéntete. Porque a fin de cuentas, si no te acuerdas de donde yo te saqué y caes, todavía yo soy Dios ¿de qué? De oportunidad. Y te invito para que te arrepientas. El tercer imperativo es guarda lo que has recibido. Porque cuando uno evalúa lo que ha recibido como objeto de salvación por parte de Dios, fue el sacrificio de Jesucristo su Hijo. Y uno no debe tener en poco ese sacrificio. El cuarto imperativo que le hace es el llamado a la vigilancia. Sé vigilante. Porque a fin de cuentas el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se aparta del mal. Entonces uno tiene que ser vigilante. Ahora, en cuanto al remanente fiel, fíjese qué interesante que dice, entre ustedes hay un remanente fiel. A lo mejor era gente igual de acomodada económicamente que los que vivían en Sardis, pero se habían guardado para el Señor. Y dice que a ese remanente fiel, él dice, los voy a vestir de blancos, porque ellos no mancharán sus vestiduras. Y mire qué interesante. En el mundo pagano, cuando alguien iba a entrar a un acto cultico, a un templo pagano, se aseguraban unos ujieres en la entrada del templo
para que el que iba a entrar al templo no tuviera manchas en su ropa. Si tenía manchas, no podía entrar. Los que han visitado templos musulmanes, ¿no? ¿Verdad? Se observarán que los musulmanes son muy celosos contra nosotros los occidentales, porque ellos saben que nosotros no somos muy reverentes. Y lo primero que hacen es mirar cómo está vestida la mujer que va a entrar a su mezquita. Y si ellos entienden que tiene una manga muy corta, óigame, mejor es ir con manga larga, porque le zumban un paño, que ese paño no lo ha lavado nadie jamás. Y con ese paño han secado camellos y todo eso. Y no diga que no lo quiere, porque no es que no lo quiere, es que te lo tiran encima, y si dicen que no, te amarran el paño. Y si hablas 2 veces, ahora en el último viaje que hicimos a una mezquita fue gracioso porque estaba lloviendo, hacía frío, estaba a menos de 40. Y desde luego, ¿quieren entrar a la mezquita? Sí, ok, pues quítese los zapatos. ¿Cómo? Sin zapatos, sí, con zapatos. Son celosos aquí. Y en el tiempo antiguo, cuando una persona visitaba el templo, había esa misma gente para decir, párate un momentito, vamos a chequearte la ropa. Ah, tienes una mancha, no puedes entrar. Por esa razón, el resucitado le dice a la iglesia de Sardis, ¿qué cosa? Los que no tengan mancha en su vestidura, solo podrán, ¿qué? Solo podrán entrar. Solo podrán entrar. Porque a fin de cuentas, claro, esto no demarca que hay que ser santos para ir al cielo, porque el esfuerzo de mi santidad no proviene de mí, es un acto de ¿qué? Es un acto de la gracia de Dios. Ahora, sí demarca que una conciencia de que debo trabajar hacia mire, aquí el señalamiento, salud. Aquí el señalamiento, ¿sabe cuál es? El caer en la trampa del letargo, donde no nos interese conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo conocí un caso, y con esto voy a cerrar para algunas preguntas, pero yo conocí un caso de una persona que había cometido una falta, X falta. Y su falta se descubrió posteriormente a él haber ido a una iglesia y haber predicado. Y cuando él predicó en esa iglesia, predicó contra esa falta. A pesar de que él la estaba cometiendo. No se manden. Ese era el primero. Y en efecto, pasado el tiempo, alguien se acercó donde él y le preguntó: mira, cuando tú fuiste a nuestra iglesia, ¿tú habías cometido ya esa falta? Y la persona respondió: sí, yo la había cometido. Sí. Y entonces, ¿cómo si la habías cometido, predicaste y dijiste que Dios no se agradaba si se hacía esa falta? Y desde luego la persona pensó, según él platica en su libro, la persona pensó que lo había encerrado para darle 4 azotes más ahora. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Y él dijo: mira, era suficiente para mí saber que yo estaba fallándole a Dios en esa falta. Yo no iba a ser tan torpe que iba a cometer el error de negar lo que la Biblia dice. Yo prefería decir lo que la Biblia dice, aunque yo había cometido
el error de esa falta. Porque si yo hubiera negado que esa falta no era pecado, a la larga, entonces el pecado no era solo contra mí, el pecado hubiera sido contra la palabra de Dios. Y cuando yo leí eso, yo dije, ¿qué razonamiento extraordinario hace esta persona dentro de ese planteamiento? Porque a fin de cuentas, el bottom line aquí es el cuidado de llamarle a lo extraordinario ordinario, y el cuidado de pasar por alto lo que es pecado y llana y sencillamente verlo como ¿qué? Como algo natural. Pues mire, el ser humano no puede evitar errar, no puede evitar fallar, no puede evitar pecar. Lo que el ser humano no puede hacer jamás frente a Dios es justificar su pecado. Es pretender decirle a Dios que su pecado es resultado del error de Él. Ahí es donde la cosa se complica del hombre frente a Dios. Porque a fin de cuentas, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Dios es Dios que da gracia a los que son humildes. Y la Biblia dice que al que confiesa su pecado, a ese Dios que Dios perdonará. Por lo tanto, el bottom line aquí es, a la iglesia de Sardis, es despierta, acepta que realmente estás mal, arrepiéntete de tu error, e incorpórate de nuevo, ¿qué? Incorpórate de nuevo a la vida. No vivas queriendo demostrar que estás vivo ante Dios, porque Dios te está mirando y te ve como muerto. Y yo creo que eso tiene una aplicación para la vida extraordinaria y un gran desafío para todos nosotros los cristianos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Ustedes, adelante mi hermano, ahí le llevan el micrófono. Dios le bendiga. Ese letargo de que usted habla, Sí. Es lo mismo cuando uno lo hace ya las cosas por costumbre dentro de las iglesias. Bueno, hay cosas que se pueden hacer por costumbre porque a fin de cuentas no se sabe otra manera de hacer. Además de que hay cosas que se pueden hacer y hay que hacerlas siempre de la misma manera, ¿no? El que va en un bote remando siempre por costumbre tendrá que remar hacia el agua, porque si rema hacia el aire no mueve el bote, ¿no? O sea, hay cosas que siempre... Ahora, el elemento de la costumbre lo que tiene es que ir siempre acompañado de la pasión, ¿ves? De no tomar lo extraordinario como ordinario. O sea, hay cosas que la iglesia y los cristianos vamos a hacer ya como parte de la tradición, pero si lo hacemos parte de nuestra tradición, vamos a hacerla con la pasión, ¿ves? Con la fuerza, con la vida, con el entusiasmo. Sí. Sí, el problema es cuando ya necesariamente caemos en la trampa de dejar de hacer. Ahí es donde decimos, bueno, ya, esto yo no lo voy a hacer más. No. O sea, o ya necesariamente lo hago por rutina, no se puede. como un elemento de rutina, donde ya perdió su esencia, donde ya perdió su capacidad, la vida, la espontaneidad, claro. No importa si no lo hago. Sí, o no me importa, si lo hago, y si no lo hago, no lo hago. Ahí es donde uno puede caer en... de hecho hay una expresión en la Biblia que dice, despiértate tú que duermes, ¿verdad? Que tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. La consigna cristiana es estar despierto en el nombre del Señor. ¿Algún comentario? En confianza. Si hay algún comentario más. Wilfredo. Da un segundo ahí en lo que llega ahora. Aparentemente lo que vemos ahí es la conducta
Junta de la Iglesia es el reflejo, como nos hablaste en el fondo histórico de lo que pasó con ellos, y solamente el reflejo de las costumbres que había en el pueblo, y eso pasa a la Iglesia, pero solo unas pocas personas fueron los que cambiaron. O sea, lo que eso nos enseña, por lo menos lo que yo he aprendido, es que no importa lo que yo haya sido, lo que haya sido el pueblo donde vivo, cuando yo vengo a Cristo tiene que haber un cambio. Amén. Tiene que haber, y debe ser una lucha, que es la que uno tiene para que ese cambio que opera el Evangelio en uno se vea, porque ahí lo que vemos, porque lo dijiste bien claro, todos los ataques que venían y las sentencias que vienen de parte del Señor es para corregir cosas aprendidas en ellos que no cambian. Por eso, y a fin de cuentas, me parece que es una admonición para el día de hoy. O sea, la Iglesia no puede partir de la premisa de que porque la sociedad se acostumbra a hacer unas cosas, la Iglesia las da por buenas. Como alguien dijo en días pasados, si es ley, ya no es pecado. No, querido. No. Si es ley y no es inmoral, no es pecado. Pero si es ley y es inmoral, es pecado. O sea, la iglesia no está para recibir las pautas del mundo. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. O sea, por eso ahí dice, ve acá, y si dentro de toda esta amalgama de situación el Tribunal Supremo, bueno, puede decir el tribunal lo que quiera, pero no va a cambiar mi opinión sobre las posiciones que yo pueda tener sobre una cosa u otra. O sea, bajo ninguna circunstancia. De eso es que se trata. Bueno, porque entonces nos quedan nada más que dos iglesias.